Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Resulta que el ciudadano presidente de la República hace unos días participa en un programa de televisión y esa participación ahí ha generado inquietudes en muchos ciudadanos, en muchos estamentos del país, porque se quería en el programa que el presidente definiera si se va a presentar o no se va a presentar como candidato presidencial. Una de las cosas que señala el presidente es obviamente lo complicado de lo que es ser presidente de la República y lo que significa también la postura de la familia, de tu propia familia con respecto a ese tema. Hoy, doña Raquel Arbaji, esposa del presidente de la República, ha dicho que ella apoyará lo que decida el presidente. Y esta respuesta del presidente viene luego de que Abinader informara en ese espacio de televisión al que hacíamos referencia ahorita, que su esposa y dos de sus hijas no querían que el presidente se reeligiera. Se sabe que el presidente de la República tiene 3 hijas, de manera que viendo la cuestión en el seno de un hogar donde tienes una esposa y tiene 3 hijas, si la esposa te dice que no y 2 hijas te dicen que no, hay 3 votos en contra de tu decisión. Ahora, la señora esposa del presidente dice que ella apoya lo que el presidente diga. ¿Qué significa esto? Mira, yo lo que creo es, doctor, Luis Abinader tiene su familia, hay que respetarlo eso, y el vínculo más íntimo que cualquier persona tiene es con sus familiares, principalmente cuando son sus esposas o su esposo y sus hijos. Ahora, cuando Luis decide ser presidente de la República, ya él no depende solamente de sus familiares cercanos, sino que además de eso, él ha asumido casi como un padre también la responsabilidad de un conglomerado de hombres y mujeres, y que también debe escucharlo a ellos. La posición de Raquel hoy es que Luis no especificó, Luis lo dijo casi como, yo lo vi el programa, Luis lo dijo a mi modo de ver como una cosa, porque ella, la entrevistadora le preguntó, ¿tú sigues a tu mujer? Y esa cosa. Pero entonces, todo lo que dice el presidente no dice. Entonces el presidente de la República, que yo creo 100% seguro que en cualquier momento él va a decidir ya la posición y que va a ir como candidato, porque el presidente, como pocos, se encuentra en una posición privilegiada para aspirar. Entonces él no va a dejar pasar esa oportunidad, y también debe entender que se debe a un partido. Bien. Porque como figura pública que es. El presidente dijo, si someto esa votación En su casa. en mi casa, está Raquel y nuestras 3 hijas. Ahí sacaría un voto nulo. O sea, que no votaría, y 3 en contra. Una que no vota, que dice lo que yo haga, y 2 están en contra. Bueno, 2 y Raquel. O sea, pero ante una pregunta o ante un comentario hecho en la red social Twitter que maneja la primera dama, una usuaria pues le cuestiona de si ella no permitiría que el presidente que se postule de nuevo, y tomando en cuenta que esta usuaria entiende que el presidente lo ha hecho bien y que podría ser perjudicial para las futuras generaciones el dejar en manos de los que ella entiende personas que pueden gobernar de manera equivocada el país. Yo sé de comunicación. Y ante esta situación, esa pregunta, ante esta situación, entonces doña Raquel ha dicho que ella apoyaría lo que decida el
el presidente. Y obviamente que lo que uno puede colegir de esta declaración es que sí, una razón que podía el presidente estar sopesando era esa situación del seno de la familia, de algunos miembros tan cercanos a él que entendían que someterse de nuevo a un proceso reeleccionario de presidente que no era lo propio. El que la primera dama diga que ella apoyaría al presidente en lo que decida es una forma de decirle al país que Luis Abinader, lo más probable, Joaquín y Ovalis y doña Emma, porque no podemos afirmarlo, pero lo más probable, la conclusión que mejor podemos inferir de esto es que el tema ha sido vuelto a tocar después de esa participación del presidente y que el presidente está ganando votos en la familia y que obviamente el presidente, que ha dicho que lo va a comunicar al país en su debido momento, que lo está pensando, meditando, el presidente va a postularse. Bueno, doctor, es lo que yo desde acá, sin afirmarlo, entiendo que debe doña Emma inferirse. Porque bueno, yo vi la respuesta de la primera dama, manejé la información, la trabajamos en los medios de esta empresa, y vi que tan bien formulada estaba esa pregunta, con todas sus comas, con todos sus signos. Y yo que tengo más de 20 años en estos, yo sé cuando nosotros queremos una respuesta y cómo dirigir la pregunta. ¿Usted cree que esa pregunta que está manejada? Porque usted no leyó completo lo que decía la pregunta. Para usted en Twitter escribir tanto, doctor, ante un comentario de alguien, porque es amplísimo. Yo le estoy porque manejé la información y tiene un buen contenido, que no es Pedro el del palote, la que le hizo el comentario a la primera dama, ¿no? El comentario de ella y mi conocimiento en comunicación me hacen a mí entender que esa pregunta vino de alguien bien intencionado. El comentario de la usuaria que interactúa con la primera dama es amplio, obviamente, pero la respuesta de ella es muy concisa. Ella va a apoyar lo que haga el presidente. Pero eso sí ha sido tema de debate en la familia. Eso significa que no se puede entender que hay un voto en contra en la esposa. Hay que entender también que hay democracia en esa familia. Hay democracia. Yo entiendo, obviamente, y yo estoy viendo que el presidente quiere tener un escenario en el que el país tenga la libertad de ver su obra de gobierno. Cualquier presidente no haría lo que el presidente dispuso recientemente. Dispuso que se den a conocer, que se hagan públicas las auditorías a su propia gestión. Y no así, tanto así de otros que nunca nadie lo ha hecho. Sí, pero por eso lo digo, o sea, el presidente de la República ha llamado a auditorías, y hay auditorías que tienen números ahí que pueden afectar la imagen de colaboradores cercanos del presidente. Que ahora todos se están defendiendo. Y como las auditorías de la Procuraduría son auditorías internas, siéndolo así, en un periodo preelectoral, una persona que aspira a volver a gobernar tiene que estar emocionalmente bien preparado, espiritualmente bien preparado, para tomarse la libertad de que el país vea las propias fallas que pueden haber en un determinado momento, asumirla con dignidad y resolver la cuestión de tensión que puede haber, porque ser presidente no es algo tan fácil. Hay presiones de todos los tipos, y yo entiendo que el presidente de la República las tiene internas, que surgen del país, y tiene también presiones internacionales que se derivan de la situación cercana de Haití. Pero el que se hagan las auditorías para mí es una buena lectura, porque te está permitiendo ver que el presidente tiene una línea en la que él apunta a que debe manejarse con transparencia la cosa pública,
aun cuando eso pueda tener un costo electoral. Eso bueno, hay que, doctor, ayer hablábamos del tema. Sí, pero él dijo, ayer hablamos del tema. Para aclarar algo, para aclarar algo. En una ocasión él dijo que él no tiene, que él tiene amigos, pero que él no tiene cómplice a nadie. Bueno, ayer parece que algunos oyentes malinterpretaron un término que yo utilicé con respecto al presidente de la República y que bien nosotros siempre hemos valorado cómo actúa él, y nosotros en más de una ocasiones en este programa nos referimos a que el presidente de la República es el dueño de la banda. Lo que pasa es que no agregué que es la banda musical, que las líneas que traza el presidente de la República, y más con el tema de la transparencia, muchos de sus funcionarios no las acatan. Era en ese sentido, y alguien interpretó que yo estaba refiriéndome al presidente como de una banda delictiva. Es esa banda musical que bien quiere que sus funcionarios interpreten. Usted quería utilizar, o sea, y que siempre lo ha utilizado más de una vez. El director. Se utiliza el sinónimo orquesta, como habló el presidente Leonel Fernández. Sí. Se sabe que sí, pero siempre nosotros, la figura presidencial, nosotros la hemos distinguido por las señales que le ha dado. Ahora, ¿qué hemos visto, doctor? Cada una de esas instituciones se han estado defendiendo. Hemos visto a Wellington Arnold de INAPA que se ha estado defendiendo. Sí, pero Milagros habló sobre eso. Entonces Milagros Ortiz Bosch y el vocero de la presidencia, Homero, en el día de hoy han dado declaraciones diciendo que esas irregularidades y esas faltas son subsanables, o sea, que se pueden corregir. ¿Pero qué pasa? Y son algunas que son más... Sí, pero déjenme explicarle, mis compañeros. De procedimiento. Déjenme explicarle, mis compañeros. No ha habido dolo, por si acaso, es de procedimiento. Pero déjenme explicarle, la cosa puede estar aún peor, doctor, porque recuerden que el periodo de la realización de esas auditorías fue después del 16 de agosto del 20, cuando asumió Luis Abinader, hasta el 2021. Señores, estamos en el 2023. Y si esos funcionarios de esas instituciones no sabían que tenían un mal procedimiento, aunque no sea un dolo, como dice Joaquín, las cosas pueden estar peor a 3 años de gobierno. Pero que es solamente de procedimiento, Emma. Sí, pero es de procedimiento, pero que son irregulares, sí, pero, sí, claro. ¿Por qué la detecta la Contraloría General de la República? Pero espérate, y además eso se va a quedar ahí, doctor, porque la Procuraduría no tiene competencia para irregularidad, a nadie, ni para llamar a nadie para que corrija eso. Ni la Cámara de Cuentas tampoco. Es la Cámara de Cuentas que tiene que hacer. No, pero la Cámara tampoco puede llamarlo, es pesca. Pero te voy a decir, pero una irregularidad. Desde el inicio de la gestión hasta el 2021 estamos en el 23. Sí, es que una irregularidad de procedimiento no afecta tanto, solamente seguir los canales, por ejemplo. Pero no afecta que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya consumido 317 millones de pesos y más en la compra de papel. Fue la compra. Entonces, si yo te digo a ti, en la compra de papel, pero está ahí. 18 millones, no 318 millones. 317. No, 17 millones. Pero yo te voy a decir que yo le vaya a entregar a Guadalís y yo tenía que tener los canales y lo obvio. Y le otorgó a Dalí un contrato. Pero entiendo entonces que no sabían gobernar. Eso es procedimiento, es procedimiento. Realmente no sabían gobernar. Además fue comenzando. Que no sabían gobernar, ya aprendieron. Sí, comenzando, no había... Pero ¿y cómo saben ellos que estaban actuando mal si es ahora que le dan el resultado de la auditoría? Pueden estar incurriendo en el mismo... Vamos a ver, yo pienso que hay aspectos que son positivos dentro de todo esto, obviamente que la valoración de la magnitud de lo que puede considerar la Contraloría General de la República como una irregularidad, como una debilidad, como una inconsistencia en lo que son procesos. Esa valoración es obvio que al hacerla pública también le llega a expertos, también le llega a otros. Se han evaluado entidades que están muy cercanas, que están en el Palacio Nacional, como el Ministerio de la Presidencia. Y se ha dicho, por ejemplo, acá que hubo fallas, irregularidades en falta de estados financieros. Hubo falta de planificación y mal manejo de procedimientos de compras y contrataciones. Incumplimiento de la ley con sus activos fijos y debilidades en asistencias, expedientes y la nómina de empleados, con algunas fallas
que descubrió el personal de revisión durante el periodo mencionado, que es un periodo que abarca obviamente más o menos un año de gestión. Pero el hecho de que estas auditorías se hagan públicas, que se den a conocer, que haya una revisión de la Contraloría que decida cumplir su papel, y no solo cumplirlo y mantenerlo engavetado y llamar a un funcionario y sentarlo ahí y decirle, o no llamarlo, como era parte de la cultura, sino darlo a conocer de manera pública. Yo entiendo que es un dato importante, porque te permite a ti un acceso real a la información pública. La verdad es que nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública, pero el ciudadano ordinario, ¿por dónde es que se entera de lo que ocurre en el Estado? Se entera es a través de los medios de comunicación. Tiene que tener un ciudadano un interés muy particular en un tema concreto para pedir una información pública, siguiendo la ley de acceso a la información pública. El ciudadano común de cualquier parte del mundo se alimenta la sed de información a través de los medios. Y cuando el Estado te coloca en los medios la información de las auditorías, está dando un gran paso para facilitar la transparencia. Yo digo, el presidente Luis Abinader, al permitir estas publicaciones, está permitiendo un ensayo democrático de la gestión pública, porque obliga a los propios funcionarios a tener que esclarecerle al país si hubo un manejo inadecuado de los procesos. Es cierto lo que dice doña Inma, el PRM aprendió a gobernar gobernando. ¿Cómo ocurrió? Yo escribí en octubre del 2020 un artículo que lo intitulé Ayudemos a Abinader a gobernar. Estoy hablando del 7 u 8 de octubre del 2020. Y hacía una comparación de esos primeras semanas del gobierno de Luis Abinader con la primera etapa del gobierno de Leonel Fernández. Cuando Leonel Fernández, yo recuerdo que se crearon movimientos en el país que se llamaban Ayudemos a Leonel a gobernar, porque Leonel Fernández surge como presidente de la República sin haber tenido experiencia de Estado. Quien tenía experiencia de Estado en el PLD, o la mayor experiencia de Estado en el PLD para el 1996, y que estaba activo, porque el presidente Bosch había sido presidente, pero para esa etapa Bosch ya no era un ente determinante, no podía utilizar sus propios recursos, su propia memoria para instruir a los PLDistas. Sabemos que ya tenía una situación muy delicada de salud. Danilo Medina había acumulado una experiencia de Estado, porque Danilo Medina había sido diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Leonel Fernández había sido abogado de oficio como función pública, pero no había ocupado una función pública importante. Luis Abinader, a pesar de haber sido hijo de Rafael Abinader, tampoco tenía experiencia de Estado. Su padre sí la tuvo. Alguien podría decir, pero ¿qué pasa? El PRM era hijo del PRD. Sí, como era el PLD también hijo del PRD. Pero cuando gobierna el PLD, 17 años después de haberse fundado el partido, cuando gobierna, el PLD no tenía, esa generación, esas nuevas generaciones, no tenían la suficiente experiencia de Estado. Pero claro que te aparecen algunas personas que tenían, como Euclides Gutiérrez, que había sido senador muy joven, que había participado en algunas experiencias, pero esa gran experiencia del presidente no se tuvo. Doctor, sin embargo, déjeme concluir, doña Emma, la idea. Lo mismo con la situación del presidente Luis Abinader, que si habían algunas figuras del PRD, que las sabían, que sí habían participado durante la gestión, especialmente de la de Hipólito Mejía, del 2000, que era la más reciente,
el propio presidente estaba asumiendo una ruta nueva. Entonces, en base a eso, claro está que hubo fallas, irregularidades, aprendizajes y todo eso. Lo que entiendo que es valioso, es que la experiencia que se acumula, aún la que es negativa, la que es de fallas y de errores, se traduzca en una experiencia que pueda mejorarnos el Estado. Porque obviamente yo no voy a hacer un juicio de las auditorías desde un punto de vista técnico, porque no es mi área. Pero creo que es buena noticia el que conozcamos lo que pasó en ese periodo. Antes de la pausa, doctor, para que mi compañero Dalis, entonces es peor la situación, porque la Cancillería pagó más de 317 millones de pesos en nómina bajo gasto de papel escritorio. O sea, que había su botellita. Pero ahí. no, Vamos para la pausa. Pero no, tú estás hablando de papeles. Sí, pero es como que si lo compran de papeles. Como papeles. Sí, ¿no? pero si lo compran de papeles, es mejor que compren el papel. Se está dando una mala interpretación. Es que lo compran de papel o que se lo paguen de nómina a los compañeros del partido. No, Vamos a la pausa. Pero ese tema de la Cancillería es más delicado, porque la Cancillería tenía, y de hecho todavía tiene, muchas gentes, y ahí se presentó el primer escarceo en la administración pública del presidente Abinader, que era que habían muchas gentes que estaban desempeñando funciones en la Cancillería que no iban a la Cancillería, pero había que determinarlo, y en los 2 o 3 primeros meses ese era el dolor de cabeza, porque se estaba pagando y luego se fueron sustituyendo en muchísima de esa gente. Fue el dolor de cabeza para el actual canciller. De todas formas, vamos a una pausa que ya nos lo exigen acá y retornamos en breve.